Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Buenas tardes. Vamos a empezar con la clase. Entonces, para eso, vamos a retomar lo que vimos la semana pasada. Ok, el que esté conectado doble hay que poner silencio en uno. Ok. Entonces, vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a abarcar un super tema. Hay que silenciar los micrófonos y solamente hay que abrirlos para cuando les pida participar. Cuando tengan una duda, ahí se abran los micrófonos para que todos puedan escuchar de una manera clara. Ok. La semana pasada nosotros habíamos visto que la derivada era una función secante. Resulta que el concepto de la derivada está asociada con la pendiente en una curva o en una recta. Entonces, yo dejé de tarea que encontraran la derivada de unas funciones. Creo que era la actividad 3. Y nosotros, por ejemplo, bueno, si contestaban la test de tarea, teníamos y es igual a menos 2x más 1. Después de aplicar la fórmula del límite, encontraron que su derivada era menos 2. ¿A quién en la 3 de la tarea, de esta? ¿A quién le salió menos? ¿A quién no le salió menos 2 ahí? Bueno, interpreto su silencio que a todos les quedó menos 2. Bueno. Resulta que hay una serie de patrones que cumplen las derivadas, que me va a permitir encontrar la derivada sin la necesidad de aplicar el límite. ¿Cuál es el límite? Pues la fórmula del límite de h que tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h. Hay una manera más fácil para poder sacar la derivada sin la necesidad de meter esta fórmula. ¿Cuál es esa forma? Vamos a empezar a ver las 3 fórmulas básicas de derivación. Las 3 fórmulas básicas. Entonces, como el cálculo, tanto el diferencial como el integral, que son los básicos para ahora sí toda la serie de matemáticas más avanzadas que existen, tienen, dentro de los conceptos básicos, tienen formularios, ya que todas las funciones son sometidas a una fórmula de límite porque tienen los mismos patrones. Entonces, a raíz de eso, van a salir un formulario de aproximadamente 70 fórmulas de derivación. Pero estas 3 que vamos a ver ahorita son las básicas e inclusive esas se las tienen que aprender de memoria porque están fáciles. Ok. La primera fórmula de derivación va a ser la derivada de k con respecto a x. Entonces, su resultado va a ser 0. La k es una
constante. Entonces, para poder poner un ejemplo, si yo derivo, o más bien, si la función de x es igual a menos 4, su derivada va a ser 0. Eso significa que no importa la cantidad de la constante, siempre va a ser 0. Si derivo 1.000.000, su resultado va a ser 0. Si derivo 4, va a ser 0. Si derivo menos 4, va a ser 0. Si derivo 10.000, va a ser 0. La derivada de una constante siempre va a ser 0. Derivamos una constante, va a quedar 0. Ok. Bueno, esa sería la primera fórmula básica. La segunda fórmula básica va a ser la derivada de kx. Con respecto a x, su derivada va a ser k. ¿Qué significa esto? Que si nosotros tenemos una constante multiplicada por una variable, derivamos y siempre va a ser la k. ¿Qué ejemplos vamos a poner aquí? Entonces, ejemplos. Si yo derivo, bueno, si yo tengo una función que es menos 3x, su derivada va a ser menos 3. Así. Si yo tengo una función 7x, su derivada va a ser 7. Si yo tengo una constante multiplicada por una variable, que el exponente de la variable es 1, su resultado va a ser la misma constante. Entonces, por ejemplo, ¿dónde teníamos ese caso? En la 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 5, en la 6, en la 7, en la 8, en la 9, en la 10, en la 11. O sea, de la 1 a la 11, en todas se podrían haber derivado con esta fórmula, porque nada más teníamos un coeficiente, en este caso la k, multiplicada por una variable lineal, o sea, una variable con exponente 1. Entonces, el resultado de la tarea, pues en el ejercicio 1 hubiera sido 3, luego menos 4, luego menos 2, luego 5 tercios, luego menos 1, menos 3 medios, menos 5, 3, 1, 1 medio y menos 5. Esas habían sido las respuestas de los primeros 11, porque todos eran variables que estaban multiplicadas por una variable lineal. Ok. ¿Qué hubiera pasado en la 3? En el ejercicio de la 3, que cité arriba, decía que y es igual a menos 2x más 1. Cuando nosotros tenemos expresiones algebraicas de más de un solo término, en este caso este es un binomio, las derivadas se hacen de manera individualizada. O se hacen. Sacamos la derivada de menos 2x y sacamos la derivada de 1. La derivada de menos 2x se hace con esta fórmula. Entonces, menos 2 es k y pues x es x, ¿no? Entonces, la derivada de esto va a ser y' es igual a menos 2. Porque nada más queda la pura constante. Porque estoy preguntando cuál es la pendiente de la recta. La pendiente es menos 2. Entonces, la respuesta es menos 2. Luego, la derivada de 1, el número 1 es una constante. Y la derivada de una constante va a ser 0. Por eso, cuando yo ya lo simplifiqué, tengo que la derivada de y va a ser menos 2, que ya es algo que había sacado acá arriba. Las derivadas de las constantes siempre van a ser 0. Las derivadas con una variable lineal, pues va a quedar x. Ok.
Si yo voy a derivar, voy a poner aquí otro ejemplo. Si yo voy a derivar la variable x, ¿cuánto valdrá la derivada de x? ¿Cuál es el coeficiente que acompaña a la x? Aquí en el tercer ejemplo. ¿Cuánto? 1. Entonces, ¿cuánto va a valer su derivada? 1. 1, exactamente. Entonces, aquí en el cuarto ejemplo, tendríamos también que si vamos a derivar hx, si vamos a derivar menos x, su derivada sería menos 1. Los signos no desaparecen. Ok. Entonces, si tenemos una constante con una variable lineal, el resultado va a ser la constante. Y por último, viene acá la joya de la corona. Dice, la derivada de una constante que está multiplicada por una variable de derivación a la n con respecto a x va a ser igual a kn por x a la n menos 1. Ok. Entonces, aquí se agrega parte de la k que es una constante, n es un exponente. Esta es la más importante, porque esta fórmula la vamos a ver en todo lo que resta de las 5 semanas, bueno, 4 semanas que quedan. Las 4 semanas, todas, absolutamente todas, vamos a utilizar esta. No importa si vamos a derivar, no importa si vamos a hacer integrales, siempre va a ser eso. Ok. Entonces, aquí vamos a tener nosotros, por ejemplo, si vamos a derivar 3x a la 4. Entonces, nosotros identificamos que la k es 3, x es x y n es 4. Y entonces el resultado de la derivada va a ser multiplicar la constante por el exponente y luego al exponente se le va a restar 1. Entonces el resultado va a ser 12x cúbica. Entonces la derivada de 3x cuarta es igual a 12x cúbica. Con esta fórmula nosotros habíamos podido resolver, por ejemplo, la 15. ¿Cuánto les quedó la 15? Me quedó a mí 10x más 1. Ok, entonces, ¿alguien que le haya quedado un resultado diferente? Ok, bueno. Vamos nosotros a hacer la derivada 5x cuadrada menos x más 2. Entonces resulta que cada uno de estos términos se va a poder hacer la derivada de manera individual. En este ejercicio tenemos las 3 fórmulas. Entonces, primero vamos a sacar la derivada de 5x cuadrada. Entonces la derivada de 5x cuadrada ubicamos que la k es 5 y la n es 2. Entonces va a ser 5 por 2x, 2 menos 1. Y luego, la derivada de menos x, pues ya la sacamos aquí. Va a ser menos 1. Y la derivada de 2, pues va a ser 0. Entonces nada más nos falta desarrollar esta cuenta. Entonces va a ser 5 por 2, 10, x, 2 menos 1, 1. Ya nos escribe. Y nada más se le adjunta el menos 1. Entonces, la derivada de esta función
va a ser igual a 10x menos 1. Nomás me falló a mí el signo entonces. Así es. Entonces, si ustedes lo hicieron con la fórmula de límite, pues ya nos damos cuenta que utilizar estas tres fórmulas, pues, ¿qué prefieren resolver? ¿Las derivadas con el límite o con estas tres fórmulas? A ver, ¿qué dice el público? Pues yo con la de límite, porque así las hice todas, pero así viéndolo como está Ah, pues explicando, creo que es más fácil así como usted lo está explicando con esas tres fórmulas. Ah, No, las pues fórmulas están más fáciles. estas, Profe, está muy para enfrente la pantalla, yo no alcanzo a ver unos números ahí. tienes que moverle tu pantalla, porque yo estoy grabando el de este. Sí, porque yo sí lo veo bien. Sí, se ve Sí. todo bien. Es tu pantalla. Hay que deslizarle así con, no sé cómo le hacen. Ah, sí, Ok, ya lo puse de lado, profe, gracias. Esta es la parte, esto es lo que demuestra esto. Nosotros no podemos concebir las fórmulas sin que nosotros estuvimos haciendo la semana pasada, fue pues ver de dónde sale esto. Porque pues qué chiste nomás decirle las fórmulas y ya, y no saben de dónde salió, ¿no? Entonces, ya, por ejemplo, los ejercicios de límite de la semana pasada, pues fue una cuestión de práctica. Igual nos sirvió para retomar algunos conceptos de álgebra, ¿no? Entonces, ahora que tenemos esto, nosotros ya vamos a derivar con esto. Tenemos el curso muy corto, ¿no? Pero, por ejemplo, una de las cuestiones que yo manejo cuando doy el curso de cálculo diferencial es de que a mitad del semestre, a mitad del cuatrimestre, ya los alumnos saben derivar esto mentalmente, sin la necesidad de hacer un cálculo escrito. Por ejemplo, la derivada de x cúbica, pues es 3x cuadrada. Nada, que la derivada de 5x cuarta, ¿no? Pues 20x cúbica, y así, ¿no? Ese es el chiste. Es a donde quiero orientarlos ustedes, de que al final del curso puedan ustedes derivar mentalmente, porque lo van a ocupar en ecuaciones diferenciales. Van a derivadas, entran ahorita un año con cálculo. Entonces, hay que terminarlo de copiar y para hacer unos ejemplos para que puedan realizar la actividad 4 y 5. Está acá, está muy cargadito. Muy buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Se me hizo un poquito tarde, profe, pero aquí ya estoy en la clase. ¿No ha pasado lista ni nada de eso, o sí? No. Bueno, gracias. Ah. Bueno, alguien que tome un pantallazo y lo suba al grupo, porfa, para avanzarle. Entonces ya lo puedo borrar. Ya tomaban pantallazo. Sí. Ok.
borré el resultado de esta fórmula de abajo. Ok. Entonces, vamos a ver. Entonces, estas son las tres fórmulas básicas. De esta fórmula se desprende una cuarta, pero es casi igual que esta. Es la derivada de u a la n con respecto a x es igual a n por u a la n menos 1 de u. Eso. Nosotros ya vamos a manejar funciones compuestas. ¿Qué me refiero yo con las funciones compuestas? Por ejemplo, yo tengo f de x es igual a 3 menos 6x cuadrada al cubo. Esto ya es una función compuesta. Significa que tengo que trasladar esta función a esta fórmula que está en rojo. Ok. Entonces, lo que voy a hacer es una abstracción. Voy a buscar una u. ¿Dónde voy a encontrar la u? Como yo tengo una función que es u a la n, yo tengo que transformar esta a esta fórmula. De eso se trata el cálculo diferencial. Todas las funciones las tenemos que ajustar a las fórmulas de derivación. Entonces, yo puedo suponer que 3 menos 6x cuadrada va a ser u. Entonces, yo le escribo. La deriva u es igual a 3 menos 6x cuadrada. Y eso me va a permitir sustituir la función. En vez de escribir 3 menos 6x cuadrada, pues ya le voy a poner u al cubo. O sea, ya trasladé esta función, ya la convertí en esto. Ok. Ahora que tengo la u, tengo que encontrar algo que le voy a llamar du, que es derivada de u. Voy a derivar esta función. 3 menos 6x cuadrada. ¿Cuánto queda 3 menos 6x cuadrada? La derivada de 3 menos 6x cuadrada. Serían 12x, ¿Cuánto? 12x, No. ¿12x? No, no queda 12x. Chéquenle bien. es menos 12x, ¿no, profe? Así es. Es menos 12x. Ok. Entonces, ya tenemos la derivada es menos 12x. Entonces, ya tenemos la función u al cubo, que es con esta fórmula, la que está en rojo. Entonces, cuando nosotros derivemos u al cubo, yo voy a bajar el exponente, en este caso el 3.
U, y luego 3 menos 1, y luego dice que le voy a multiplicar de U, o sea, en este caso le voy a multiplicar, bueno, le voy a poner de U. Entonces, la derivada va a ser 3U cuadrada por DU, y ya el último paso ya sería sustituirle la U y la DU. Entonces, la respuesta va a ser 3 por 3 menos 6x cuadrada al cubo por menos 12x. Entonces, la única cuenta que voy a poder hacer aquí va a ser multiplicar el 3 por el menos 12x. Entonces, ya el resultado me va a quedar f' de x es igual, 3 por menos 12 me va a quedar menos 36x por 3 menos 6x cuadrada al cubo. Esa va a ser la respuesta de esta derivada. O sea, todas las funciones las vamos a ajustar para que estén así, u a la n. De hecho, todas las que son de la actividad 4 así vienen. Son de este tipo. Vienen 2, 3 de las primeritas y luego ya todas las demás, las otras 15 son así. Ok. Estas fórmulas ya las voy a borrar. Hay que copiar el ejemplo para... Vamos a poner, lo voy a poner aquí a la izquierda. Vanessa y Sebastián. Tirone y Sebastián. Ok. Tenemos... ¿Estás viendo, Chia? Tenemos la función de x igual a 2 sobre x cúbica menos 1 al cuadrado. Entonces, aquí yo voy a buscar una u. Entonces, pues el 2 no va a poder ser mi u. La u va a ser la que está sometida bajo un exponente. En este caso, como abajo está el cuadrado, pues la u va a ser todo lo que está adentro del paréntesis. Entonces, reescribo. U es igual a x cúbica menos 1. Ok. Mientras hacemos el demás trabajo que hay, voy a sacar de una vez la du. Entonces, ¿cuánto vale la du? ¿Vale 1? No, la derivada de x cúbica menos 1, ¿cuánto vale? Vale 3x. 3x a la 2. ¿Ah? 3x 3x a la 2, cuadrado, profe. Así es. Ok, muy bien. Ya resolvimos esta parte. Siempre, siempre cuando tengamos una u, le vamos a buscar su du. Ok. Entonces, ya que tengamos eso, pues vamos a hacer las respectivas sustituciones. Entonces, tengo f de x es igual a ser 2 sobre u al cuadrado. Si nosotros observamos la u al cuadrado, está abajo de una fracción. Entonces, va a ser necesario este u al cuadrado subirlo. Entonces, utilizando la ley de los exponentes, cuando yo subo el u al cuadrado para arriba, el exponente se va a hacer negativo. Entonces va a ser 2u a la menos 2. Entonces, si ya tengo esto, ya voy a poder aplicar esta fórmula. Entonces va a ser
f' de x es igual al 2, le voy a multiplicar por menos 2 y a la u se le va a restar 1 y se va a multiplicar por du. Ok. Entonces, yo voy a tener f' de x es igual 2 por menos 2 me va a quedar menos 4. U menos 2 menos 1 me va a quedar menos 3 de u. Ahora, como el u a la menos 3, bueno, el exponente de u está negativo, yo lo tengo que bajar, no lo puedo dejar negativo. Entonces va a ser f' de x es igual a menos 4 sobre u al cubo por du. Ya cuando tengo esto, pues ya le voy a meter los datos que tengo, u y du. Entonces va a ser f' de x es igual a menos 4, que se multiplica por du, que es 3x cuadrado, sobre x cúbica más, no, x cúbica menos 1 al cubo. Lo único que queda es desarrollar la multiplicación de arriba. Entonces va a ser menos 12x cuadrada sobre x cúbica menos 1 al cubo. Esta sería la derivada de esa función. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es un trabajo de sustitución. En todas las derivadas tenemos que encontrar la u y la du, porque de hecho todas las fórmulas de derivación están anotadas así, con u's y deus. A ver, échenle pluma. ¿No la moviste nada? Solo le dije, si pasa de mañana a sábado. Ok. Vamos a ver otro par de ejemplos. ¿Ya puedo borrarlos del pizarrón? Ya, profe. Ok, entonces continuamos. Vamos a ver otro ejemplo. 3. Ok, entonces tenemos esta función, menos 4 sobre x cuarta menos 3x cuadrada más 5, todo eso elevado a la 4.
Entonces, cuando tengamos este tipo de funciones, lo primero que vamos a hacer va a ser ubicar la U. Ubicamos la U como la expresión que está sometida a un exponente. Entonces, como el exponente es 4, eso significa que la U va a ser todo lo que va a estar contenida entre paréntesis. Entonces, el valor de U va a ser igual a x cuarta menos 3x cuadrada más 5. Entonces, ¿cuánto va a valer la derivada de U? Serían 4x cúbica menos 6x. Ajá. Así es. Esa sería la derivada. Ok. Entonces, ya que tenemos ahí la derivada, vamos a proceder a hacer la sustitución. O sea, hace que lo que tenemos nosotros aquí, en la función original, así le voy a llamar al ejercicio, pues lo voy a sustituir porque ya tenemos U y de U. Entonces va a ser menos 4 sobre, como todo esto vale U, pues va a ser U a la 4. Ok. Entonces, como la U está abajo en una fracción, yo la tengo que subir. Entonces va a ser, aquí lo voy a poner a un lado. F de X es igual a menos 4. Y le voy a poner ahí la U. Pero como la subí, entonces el exponente 4 se va a hacer negativo. Entonces va a ser menos 4. Ahí ya tiene un cambio. Ahora, ya que tengo esto, voy a realizar la derivación, que es con la fórmula, ya la borré, pero es la derivada de U a la N sobre respecto a X, va a ser igual a N U a la N menos 1 de U. Entonces, ya que tengo esto, yo voy a aplicar la fórmula porque yo ya lo tengo U a la N. Entonces, sustituyo, va a ser F' de X es igual a menos 4. Le voy a multiplicar el menos 4 del exponente y a la U tengo menos 4 menos 1. Y todo eso lo voy a multiplicar por DU. Así lo va a tener. Entonces, lo desarrollo. F' de X es igual. Menos 4 por menos 4 va a quedar 16 positivo. Y va a ser U menos 4 menos 1, pues va a quedar menos 5 por DU. Ok. Entonces, ya lo tengo ya derivado. Ahora lo que tengo que hacer es que el U a la menos 5 lo tengo que pasar abajo. Entonces va a ser F' de X es igual a 16 sobre U. Pero ahora va a ser U a la 5, porque una vez que lo bajé, el exponente se hace positivo. Y esto se va a multiplicar por DU. Ahí está. Entonces, ya que lo tengo así, voy a poner los valores, voy a poner cuánto vale U y cuánto vale DU. Entonces va a ser F' de X es igual a 16 sobre X cuarta menos 3X cuadrada más 5. Todo esto elevado a la 5. Y esto se va a multiplicar por
4x cúbica menos 6x. Ya. Ok, entonces, ya desarrollo las cuentas. La cuenta que se puede desarrollar es la multiplicación de los números, 16 por este binomio. Entonces ya la respuesta final va a ser f' de x es igual a 64x cúbica menos 16 por 6, 96. 96x sobre x cuarta menos 3x cuadrada más 5 elevado a la 5. Y entonces esta ya sería la respuesta. Les recomiendo que le tomen foto para que tomen el código de colores. Por algo lo hago en colores, pues para que vean para dónde se van lo que nosotros sacamos ahí. Entonces ahí tomen la foto para que puedan ver los colores. Y les estoy mandando ahorita los que se abra el WhatsApp, les voy a mandar la actividad para que vayan observando los ejercicios, para que de una vez me digan qué rollo para ver el siguiente tema. A ver, chéquenle, ya les mandé los ejercicios. Sí, se ven. No.
Sí, ya los abrió, profe. Arre. Échenles un vistazo ahí a ver qué. Ya, les he explicado 3 ejemplos de esa actividad. Entonces ocupo que vean ahí, que ahorita identifiquen cuál sería diferente para verlo de una vez. Profe, el primero tiene una T. Lo mismo. No de Ok. Diferente, sí, esto no pero se nos hace había igual. pasado. ¿Cuál? Pero tienes que hacer Profe, cuenta. el número 4, que no tiene exponente ni nada, ¿cómo saco la U? Los primeros 4 no es de sacar la U. Ni, Se hacen con las fórmulas que nos dio al principio, ¿no? Las 3. ajá, con las 3 primeras. Sí, eso es con las 3 primeras. También la 7. Y la 11, ¿no? Ajá, la 11 y la 12 también se hace con las primeras. Pero la 7, esa nada más tienen que subir el x cuadrado para arriba. Semana. ¿El otro viernes hay examen? Ya se me olvidó. ¿Sí va? Había dicho que sí, profe. Ah, ok. Ok, entonces, ahorita les voy a pasar la actividad 5 de una vez.
todas maneras, les voy a subir el video de esta clase. Ok. Les acabo de mandar la actividad 5 al WhatsApp. Entonces, ahí ya sería, tiene como título derivadas de funciones trigonométricas, exponenciales, logarítmicas e inversas. Ahí, nosotros ya estamos trabajando con una serie de funciones que les vamos a llamar funciones trascendentes. Todas las funciones que no sean algebraicas, como las que hemos estado viendo, se llaman trascendentes. Y ahí es donde agrupan las trigonométricas, las logarítmicas, exponenciales y las inversas. Ok. Entonces, vamos a ver. Les voy a pasar unas fórmulas porque estas ya son de formulario. Entonces, hay que apuntar las fórmulas. Dice la derivada del logaritmo natural de u va a ser du sobre u. La derivada, a ver, ¿con qué ejercicios trae? Logaritmo de base a por u sobre dx es igual a du sobre logaritmo natural de a por u. Okay. Estas son las logarítmicas. La exponencial sería logaritmo natural de e a la u. Sería e a la u por du. Okay. La otra sería la derivada de a a la u sobre dx es igual a logaritmo natural de a por a la u por du. Sería la otra fórmula. Estas dos son las exponenciales. Y las trigonométricas serían la derivada de seno. La derivada de seno queda coseno de u de u. La derivada de coseno de u sobre dx queda igual a la derivada de coseno queda menos seno de u de u. La derivada de tangente de u queda secante cuadrada de u de u. La derivada de secante de u es sec. Secante de u va a ser igual. La derivada de cosecante de u va a ser menos cosecante de u por cotangente de u de u. Y en esta va a ser la derivada de cotangente
de U es una COT. Cotangente de U va a ser menos cosecante cuadrada de U de U. Ahí está. Y faltan las inversas. ¿Ya copiaron las 4 de arriba? Sí. Híjole, no se ve la de abajo. Sí, Ok. nos. Entonces, voy a borrar las 4 primeras. Ya las copiaron estas, ¿va? Bueno, me imagino que sí. Ok, entonces, voy a reescribir la de abajo. Esta de abajo es la derivada de cotangente de U con respecto a X de menos cosecante cuadrada de U de U. Esa sería la respuesta de la última. Ok. Estas 6 son las funciones trigonométricas. O sea, tenemos las básicas, que es el seno y el coseno, y las 4, que son las secundarias, o sea, de las que salen a partir de seno y coseno. Entonces, ¿qué otras? Faltan las inversas. A ver, ¿cuáles inversas vienen en los ejercicios? Ok. Entonces, la de las inversas va a ser derivada de seno a la menos 1 de U con respecto a X va a ser igual a DU sobre la raíz cuadrada de 1 menos U al cuadrado. Esa es la derivada cuando sea seno a la menos 1. Truchas, porque son diferentes, ¿eh? El seno y el seno a la menos 1. ¿Esos no son invertidos? Son inversas. Inversos, perdón. Así se les llama, profe. Sí, son funciones trigonométricas inversas. Ok, gracias. Todas las que tienen el menos 1, o si ustedes consultan otra bibliografía, antes dice esto, arc-sen. Esto es igual a esto. ARC, que es arco, arcoseno. Arcoseno, pues es la inversa de seno. Entonces, coseno a la menos 1 de U. Nada más que les pongo menos 1 porque así se los puse en los ejercicios. Y la derivada de tangente a la menos 1 de U. Y todavía hay muchas más formas. Ahí mueren nada más con estas, ¿no? Ahí está. Ok, entonces con estas fórmulas podemos nosotros resolver las derivadas de la actividad sí. Si ponemos mucha atención en todas las fórmulas que nosotros teníamos aquí, en todas las fórmulas que tenemos aquí, todas coinciden en que tienen U y DU. ¿Qué significa? Nosotros tenemos que ajustar
los ejercicios a las fórmulas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Encontrando la U. Encontramos el valor de U y una vez que nosotros detectemos la U, vamos a buscar su derivada. Y solamente es hacer trabajo de sustitución. Entonces, díganme cuando ya terminen de copiar todas las fórmulas para ver unos ejemplos. Listos. Ok. ¿Ya lo puedo borrar? Sí, ya pasé un pantallazo al grupo. Perfecto. Entonces, Sí, profe, ya lo vi. ok, entonces vamos a... Ok, vamos a ver. Ejemplos como los que vienen en la actividad. Pues se van a dar cuenta que vamos a hacer exactamente lo mismo que hacemos en el anterior. Entonces, empezamos con una trigonométrica. Vamos a derivar. Vamos a derivar. Vamos a derivar coseno de 8x quinta menos x cúbica más 4x. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer en la derivada? Vamos nosotros a buscar la U. Entonces, en este caso, todo lo que esté con la función trigonométrica, con el coseno, va a ser U. Por lo tanto, pues, si ya ubicamos el valor de la U, entonces la transcribimos. Entonces, U va a ser igual a 8x quinta menos x cúbica más 4x. Ok. Entonces, ya voy a obtener yo el valor de DU. De una vez. Entonces, ¿cuánto valdría la derivada de 8x quinta menos x cúbica más 4x? A ver, ¿Cuánto profe, vale la derivada? equivale a 40x cuadrado. 40x a la cuarta. Cuadrado. A la cuarta. 40x a la Ok. cuarta menos 3x cuadrada más 4. Esa es la derivada. El exponente nada más se le resta 1. Entonces, si es una que está exponente a la 5, pues ya el resultado va a ser 4. El exponente va a ser 4. Nada más se le reduce 1. Ok. Entonces, ya una vez que la ubicamos, pues vamos a hacer la respectiva sustitución. Entonces va a ser coseno
f de x es igual a coseno, y pues va a ser coseno de u. Entonces, nosotros en el formulario tenemos cuánto vale la derivada de coseno de u. ¿Cuánto vale la derivada de coseno de u? Ahí en el formulario. Menos seno de u a la derivada de u. Seno de u Derivada de u. por la derivada de u. Así va a quedar. Entonces, ya lo que tengo que hacer aquí es sustituir nada más los valores. Entonces va a ser f' de x va a ser igual a menos seno. Ahora sí lo que vale u, que va a ser 8x quinta menos x cúbica más 4x. Y esto se va a multiplicar por, pues, el valor de du, que va a ser 40x cuarta menos 3x cuadrada más 4. Y se acabó. Esa sería la respuesta. No se pueden multiplicar estos términos, aparte de porque son términos, son trinomios, no tiene caso multiplicarlos si están simplificados. También no se pueden multiplicar porque esta expresión está dentro de la trigonométrica. Entonces no se va a poder multiplicar. No lo hagan, no se multiplica. Lo que está dentro de una función trigonométrica no se va a poder multiplicar nunca por lo que llega a salir afuera. No cometen ese error. Ok, bueno. ¿Qué vamos a hacer? Solamente vamos a las funciones, tenemos que ponerlas conforme vienen en las fórmulas. Ok, entonces tenemos la siguiente función. F de t es igual a seno a la menos 1 de t cuarta menos 5t cuadrada. Así como dije hace rato, no importa la letra, todas las letras se pueden derivar. Entonces, si ya identificamos la función principal, que en este caso es una inversa, es seno a la menos 1. Entonces, si ya la identificamos, vamos a poder sacar el valor de u. Entonces, u va a ser t cuarta menos 5t cuadrada. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer va a ser buscar la derivada de u. Entonces, ¿cuánto vale la derivada de u? 4t cuadrada, cúbica, perdón, menos 10t. 4t cúbica menos 10t. Ahí está, ya. Ok. Entonces, lo que nosotros ya vamos a tener aquí va a ser f de t, va a ser igual a seno a la menos 1 de u. Ok, entonces ya tenemos ahí seno a la menos 1 de u. ¿Qué es lo que sigue? Tenemos que encontrar la fórmula que nos dé la respuesta. O sea, ¿hace cuánto va? Derivada de u sobre raíz de 1 menos u cuadrado. Entonces, sería la derivada de u sobre la raíz cuadrada de 1 Menos u cuadrada. menos u cuadrada.
Entonces, así sería la fórmula. Entonces, ¿qué creen que hay que hacer? Nada más sustituimos. Entonces, F', ya no se va a alcanzar a ver. ¿Qué voy a poner a un lado? F' de T va a ser igual du, pues vale 4T cúbica menos 10T. Y todo esto se va a dividir entre la raíz cuadrada de 1 menos, pues voy a poner ahí lo que vale U. U vale T cuarta menos 5T cuadrada. T cuarta menos 5T cuadrada. Todo eso elevado al cuadrado. Entonces, eso que tengo ahí sería la respuesta. Sería el resultado. Bueno, entonces, ¿ya las puedo borrar? Bueno, me imagino que sí. Entonces, las voy a borrar. Ok, entonces, vamos a ver. Sería función de t de 5 a la 3x cúbica. Ok, entonces tenemos que derivar esta función 5 a la 3x cúbica. Entonces, esta función es una función exponencial. Esa nosotros la vamos a encontrar en el formulario como de la forma a la u. Aquí va a ser a la u. Entonces, o más bien, ¿cuánto vale la u? Tenemos que encontrar cuánto vale la u aquí. Entonces, en esta expresión, como es una exponencial, la variable está en el exponente, por eso es de que se llama exponencial. Entonces, la u va a ser igual a 3x cúbica. Entonces, la derivada de u pues va a quedar 9x cuadrado. Ok, entonces nosotros vamos a
checar la fórmula que me indica cuánto vale la derivada de a a la u. ¿Cuál sería? Sería e a la u por derivada de u. No, es una exponencial. La forma aquí está. Sería una a a la u. ¿Cuánto vale la derivada de a a la u? Logaritmo natural de a. Por... Sería el logaritmo natural de a, que en este caso la a vale 5. Entonces sería logaritmo natural de 5 por... 5 a la 3x al cubo. Entonces sería 5 a la u por d1. Por derivada de u. Ok, entonces sería así. Y entonces ya la respuesta final, pues ya nada más pondría f' de x es igual al logaritmo natural de 5 por 5 a la 3x cuadrada por 9, no, era 3x cúbica por 9x cuadrada. Entonces, no se puede multiplicar, no se puede desarrollar, porque pues se están multiplicando los tres, ya están en su mínima expresión, no se va a poder multiplicar, o no tiene caso multiplicar el logaritmo natural de 5, que va a quedar un número decimal. Esto es lo más exacto que lo vamos a tener, entonces ya así quedaría, no se multiplicaría. Ok, entonces así sería esta función, la derivada. Entonces, okay. Vamos a ver otro ejemplo. Entonces, en el ejercicio 4 sería f de x menos 3, 2. Ok, aquí vamos a derivar menos 3 sobre e a la 4x cuadrada. Entonces, nosotros tenemos que ajustar, como la función es exponencial, es el número e, nosotros tenemos que buscar la función, la fórmula de la derivada que tenga la forma e a la u. Entonces, si nos damos cuenta, en esta, la función exponencial está abajo de una fracción. Por lo tanto, se tiene que subir todo lo que está abajo en una fracción cuadrada. O así nomás. Entonces, ahí ya sería ok, hay algo aquí. Tengo una duda con un signo en este ejercicio. A ver.
4x cuadrada. Sí, está bien. Ok, entonces, ya que subimos el exponente y que se convierta en negativo, ahora sí voy a buscar mi u. Entonces, la u va a ser igual a menos 4x cuadrado. Siempre cuando se sube sale como negativo. En caso que fuera positivo abajo, se iría... Perdón, si fuera negativo abajo, se subía como positivo. Sí, pero no creo que en ninguna bibliografía encuentres abajo un exponente negativo. Lo que pasa es de que Ok. los exponentes negativos no existen. No existen como tal, sino es una representación de un exponente que está abajo en una fracción. Entonces, cuando yo tengo aquí un negativo, no significa que es menos 4. Significa que este término algebraico tiene que ir abajo de una fracción. Entonces, por eso, abajo estaría muy difícil que encontraras un exponente negativo. Porque si el exponente está negativo abajo, pues significa que debe estar arriba. Entonces ya lo pongo arriba de una vez. Entonces, por eso, de que Ok. si nosotros tenemos abajo el positivo, va a subir negativo. Ahí está. Entonces, tenemos aquí du. Bueno, tenemos que buscar du. Entonces, si u vale menos 4x cuadrada, ¿cuánto vale du? Menos 8x. Menos 8x, correcto. Ok. Entonces, buscamos la fórmula. F' de x es igual. Menos 3 por e a la u por du. Ok. Entonces, ya nomás, ya lo que tenemos aquí, lo sustituimos. Entonces, va a ser f' de x, va a ser igual a menos 3, que va a multiplicar a e a la menos 4x cuadrada. Y esto se va a multiplicar por menos 8x. Entonces, paso este término que tiene exponente negativo, lo paso abajo de una fracción, entonces va a ser f' de x es igual a menos 3. Y ese menos 3 sí se va a poder multiplicar por el menos 8x. Y se pasa el e a la menos 4x. A ver si se alcanza a ver. Entonces va a ser e a la 4x cuadrada. Entonces ya el resultado final ya con la multiplicación desarrollada va a ser f' de x es igual a ok. Bueno, entonces si nosotros checamos los ejercicios que nos está dando la actividad, pues vamos a encontrar que en todas, absolutamente todas, tenemos que buscar pues cada una de las fórmulas. O sea, yo les di todas las fórmulas que corresponden
a estos ejercicios. Entonces chequen el ejercicio y vean ahí a ver, algo raro, algo que se me haya pasado. Nos hacen falta ver más ejemplos de otros, pero pues ahí el chiste es ver la fórmula. Todos se hacen igual. De hecho, estos 4 ejercicios que se explicaron en el ejemplo, pues prácticamente todos se hacen de la misma manera. Identifico la U, saco la DU y luego busco la fórmula que tiene que ver con la función que tiene el ejercicio. O sea, es decir, en la primera era coseno, identifico la U, la DU, y luego busco la fórmula de donde se deriva coseno, y así. Ok, jóvenes. Hasta aquí va a llegar el examen de ustedes. Entonces, tienen que hacerlas como van a venir en el examen. Hay que hacerlas antes del viernes. La fecha de entrega de la actividad 4 y 5 van a ser para el próximo sábado. El sábado 6 de junio ya tiene que estar todo arriba en la plataforma.
La asignación va a vencer el sábado a las 10 de la noche. Creo que ya hay una asignación que vence ese día. Las de las primeritas. Entonces, hay que subir todo para el próximo sábado. Tienen una semana para resolver estas actividades. Nos vamos a ver el próximo viernes. Y entonces vamos a empezar la clase por si alguien tiene alguna duda. De todas maneras, voy a ver si puedo editar este video de la clase de ahorita para que nada más se vean los puros ejemplos. Ok. ¿Alguien tiene alguna duda? No. Ya cuando profe. me tope con los problemas es cuando va a tener dudas, pero por el momento no. No, por eso hay que empezarla y no hay que esperarnos hasta el jueves o el viernes por la mañana para contestar. Ok. ¿Alguien más? No, profe, ya. La lista, profe, ya pasó lista. Es que llegué un poco tarde yo. Ah, sí, es cierto. A ver, bueno. Entonces, antes de terminar, dejen paso lista. Entonces, dejen agarrar el teléfono para la aplicación. Entonces, vamos a ver. Cálculo. Entonces, ahora sí. A la torre. Presente. Antonio. Presente. Ayodoro. Presente. Bernal. Presente. Chávez. Presente. ¿Cuál Mariana. Presente, Yo también soy Chávez. Ah, caray. Abajito de hablar Ahorita vemos cuál está otra Chávez. José Luis Cruz. Presente, profe. Ok. Hernández García. Hernández García no está. Mejía. Tampoco. Meléndez. Moreno. Noche. Okay. Oliveros. Presente, profe. Ortiz. Es un tal Paredes. Junior, profe, es un tal Junior Ortiz porque acaba de mandar Sí. mensaje que no tiene audio. Ah, ok. Sí, profe, pero sí está aquí, pero no tiene audio el tipo. Ok. Paredes. Aquí, profe, aquí presente. Ok. Rico. Presente, profe. Saldaña. Presente, profe. Ok. Torres. Presente. Ok. Vázquez. Presente. Villalobos. Ok, entonces no está Hernández García, Mejía, Moreno, Noche y Villalobos. Profe, falté yo, Gabriel Viveros. Viveros. A ver, los que no mencioné, nada más pongan, están en el grupo del WhatsApp, pongan su nombre a aquellos que no mencioné, para ver a ver qué rollo, porque no están en la lista. Ok, profe. Arre. Entonces, sería todo por hoy. Que tengan una excelente semana. Hay que ponerse las pilas. Otro viernes hay examen. Y pues ya, prepararnos. Sobres pues, ahí nos vemos.
Profe, me hace una pregunta. ¿Sí le salieron los dos Chávez en la lista o nada más uno? No, pues. Híjole. Alguien ahorita los que no mencioné son los que me tienen que pasar su nombre. Es que dijo Chávez, pues, pero no sé si ahí somos dos que tenemos el apellido Chávez. Entonces no sé si es Chávez Nava o no sé cómo se pide a mi compañera. A ver, espérame. A ver si me deja entrar. Me imaginé. Híjole, a ver. No, ya no me dejó salir esto. A ver. No, ya no me aparece la lista como ya mandé las faltas. Me deja entrar acá al sistema porque se supone que es la misma. Okay. Servicio. Una evaluación. Y cálculo, pues, ¿cuál de los dos será? Vamos a ver. A la torre, ok. El que está en la lista es Chávez Nava. Ah, sí, soy yo. La chica que se pedía Chávez, si me puede mandar su nombre, por favor. Y... Está en el baño, profe, ahorita le digo que se comunique con usted. ¿Quién? A Chávez. Ya A Karina Chávez, ¿no? No estoy seguro del nombre, pero sí, está en la lista, pero que mande el nombre, pues para mandar a ver en que qué... se lo mande al WhatsApp del grupo o a dónde se lo mande, profe. Sí, al WhatsApp del grupo. Y aquí Okay. ya un compañero ya mandó su nombre, pues para ver en dónde están inscritos. Porque están dados de alta la materia, pero a lo mejor no conmigo. Entonces, para cuando sea la calificación, pues ocupo saber qué show. ¿Pero si es Karina Chávez, profe, o es otra Karina? No, pues una Karina. No, una Chávez, porque el que está es su nombre. Es su nombre, entonces no es ella. No, sí. Es una chica a la que no mencioné. Pero el nombre no sé cómo se llama. No sé que se apellida Chávez. Ahorita le digo entonces que salga del baño, profe. Ok. Sí, pues. Bueno, entonces, ahí nos vemos. Sobres, pues. Sí, profe, nos vemos. Arre. Bye, profe, cuídese. Sobres, pues también cuídate. Vámonos. profe. Desde fin de semana. Sobres, Fierro. Arre. Y voy a poder seguir viendo mi película de caricaturas. Profe, antes de que se vea, ¿cuándo va a subir el video, profe? A lo que vimos. Profe, era yo la que pregunté. Yo creo que mañana, Yo creo que mañana. Ok, está bien, profe, para darle otra repasada ahí a lo que pues a los problemas, ¿no? Y empezar ya a trabajar con eso. Profe, ya vine. Ay, soy Karina Oliveros Chávez. Pero te pidas Oliveros porque dice Chávez. Sí, porque no sé, me confundí. No, pues ya ahorita. Arre. Ya lo ando confundiendo, perdón. Es que es Oliveros Chávez. Sí, perdón. Ok. Ya miré. Bueno, entonces, ya se me olvidó. Sí, ¿no? El video. El video yo creo que lo subo mañana. Yo creo que lo subo mañana, porque la clase en un video va atrás, ¿no? Así que mañana en la tarde, ahí les mando el link, así como la semana pasada. Sí, a mí sí me sirvió mucho que lo mandara así. Yo lo estuve analizando para poder responder los ejercicios que nos dio. Ok, no, pues ahí está.